Este fin de semana que el pastor Bernardo predicó sobre cómo cambiar nuestra atmósfera espiritual, ya yo había mandado este mensaje antes, pero cuando yo escuché esa palabra de parte de Dios y que usó al pastor Bernardo, yo dije, Dios habló ahí a mi corazón y yo dije, yo tengo que arreglar este mensaje, y saqué una precuela, saqué un pedacito de ese mensaje del pastor Bernardo, porque el pastor Bernardo hablaba de cómo cambiar la atmósfera espiritual. Y yo hoy vengo a hablarles de unos enemigos que a veces no vemos, pero son enemigos que impiden el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque antes que el Espíritu Santo quiera venir con fuego, con poder, que nos use y alcemos la mano y todos se desmayen, el Espíritu Santo quiere venir a sanar nuestros corazones. Entonces miren lo que dice Isaías capítulo 30, versículo del 25-26. En la traducción al lenguaje actual dice: cuando Dios castigue a sus enemigos y destruya sus fortalezas, bajarán de las colinas y de las altas montañas grandes corrientes de agua. Ese día Dios les sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. Y Dios tiene una promesa de restauración y sanidad para su pueblo. Pero ¿por qué a veces no vemos esa sanidad? ¿Por qué a veces no vemos esas corrientes de agua cayendo desde la montaña? Porque la montaña, las colinas representan nuestro corazón. Y muchas veces no vemos esa sanidad en nuestro corazón. Muchas veces no vemos esas corrientes de agua que tienen que caer para traer sanidad a nuestro corazón. Y tal vez la respuesta es porque hay ciertos enemigos que han creado fortalezas en nuestra vida. Porque algo que me mostró el Señor es que cuando nosotros peleamos con nuestros enemigos, muchas veces decimos, hacemos guerra espiritual y nada, ahí está el enemigo. Y Dios me dijo, es porque el enemigo ha creado fortalezas. Y primero hay que destruir esas fortalezas para después poder entrar a luchar contra el enemigo. Así como pasó, como por ejemplo cuando pasó que el pueblo de Israel llegó a Jericó, ¿qué tenían que hacer primero? Derribar las fortalezas. Entonces esas fortalezas hacen que las aguas representan al Espíritu Santo, y esas fortalezas hacen que esas aguas no caigan a nuestro corazón, hacen que esas aguas del Espíritu Santo no lleguen a sanar nuestro corazón. Y yo creo saber cuáles son esos enemigos. Pues son muchos enemigos, pero yo los quise condensar. Hello, Moro. Yo los quise condensar en 5 enemigos que impiden que las corrientes de agua en nuestra vida, que los ríos del Espíritu Santo lleguen a nuestra vida. Y el primer enemigo es la incredulidad. No me he olvidado de la Oreo, así que no te preocupes, yo te la doy. La incredulidad. Dice la palabra que Jesús llegó a su tierra, Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret, porque Jesús era después de Nazaret. Entonces Jesús llega a Nazaret. Y todos nos han enseñado, pues, y está en la palabra de Dios, que Nazaret era un pueblo bastante incrédulo. Jesús no hizo pocos milagros ahí. Y Nazaret tenía la gente de Nazaret tenía mucha incredulidad. Y yo me puse a investigar y de pronto sé por qué en Nazaret había tanta incredulidad. Entonces la palabra de Dios dice en Marcos 6, capítulo 4 y 5, que cuando Jesús llega y ve esa incredulidad, Él sana a pocos enfermos. Él sana a pocos enfermos. Y dice, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y la incredulidad trae una fortaleza a nuestra vida, y es la fortaleza de la deshonra. Cuando nosotros deshonramos es porque tenemos incredulidad en nuestro corazón. Entonces no honramos la obra del Espíritu Santo. Entonces no lo honramos. No honramos lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Y ahí es donde yo siempre he dicho lo de la precuela,
que saqué de la prédica del pastor Bernardo, porque el pastor Bernardo decía algo que rompió literalmente mi corazón. Cuando dijo que muchas veces conocemos a las personas, los problemas de las personas, somos los llaves de las personas y eso crea familiaridad, pero no reconocemos la unción que hay en esa persona, no reconocemos la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y esa deshonra que crea esa incredulidad hace que las corrientes de agua no caigan a nuestra vida. No caigan a nuestra vida. Entonces, la incredulidad crea la fortaleza de la deshonra. El segundo enemigo, la dureza de corazón. Dice la palabra en Marcos 3 que era el día de descanso. Y Jesús llegó allá a la sinagoga y era día de descanso. Y los judíos tenían algo particular en el día de descanso porque ellos no hacían nada. O sea, literalmente el día de descanso era para Dios. O sea, no hacían nada, no trabajaban, no hacían nada. O sea, habían creado como ese legalismo de que el día de descanso no se puede hacer nada. Pero imagínense, llega el patrón a la sinagoga. Tin, tin. ¿Cuál película, no? Entonces, vio un hombre con la mano deforme. Entonces estaba con la mano así, supongo que era así, no sé. Llegó el tipo así, vio el tipo ahí sentado ahí. Entonces Jesús hizo una pregunta. Le dijo, ¿el día de descanso es para hacer el bien o para hacer el mal? Y la iglesia quedó calladita, Pérez, así calladita. Y miren lo que dice Marcos 3:5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Y la dureza de corazón crea la fortaleza de la religiosidad, que muchas veces nos envuelve. Y esa religiosidad impide que las corrientes de agua del Espíritu bajen de la montaña, bajen a nuestra vida. Entonces empezamos a criticar la iglesia, criticamos lo que hacen en la iglesia. Por ahí escuché una vez que dijeron, no, eso es una discoteca ya mundana. ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso impide las corrientes del Espíritu Santo que entren en nuestro corazón. Entonces llevamos dos fortalezas que a veces creemos que no la tenemos: la deshonra y la religiosidad. El tercer enemigo del agua, el pecado oculto. Miren lo que dice Salmo 19:12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. La fortaleza que trae este enemigo es que todo está bien. Todo está bien en mi vida. No pasa nada. Amigo, ¿cómo está? No, bien, líder. Yo estoy súper bien. ¿Y usted? Yo también estoy bien. Entonces todo está bien. Entonces yo me puse así como de atrevido con el Señor y le dije, Señor, muéstrame una palabra que hable sobre el pecado oculto, o sea, literal, en la práctica, muéstramela en la Biblia, donde había pecado oculto. Entonces, y que no sean pues las mismas palabras que están en la Biblia sobre el pecado oculto. Entonces, porque uno siempre va al Salmo 32, Salmo 51, cuando David pecó, entonces se quedó calladito, pero bueno, ya saben cuál fue el pecado de David, ¿no? Pero el Señor me llevó a una palabra que está en Jeremías, cuando Jeremías estaba dándole profecía a todos los reinos que estaban alrededor de Israel. Entonces le dio profecía a Moab, le dio profecía a Filistea, le dio profecía a Edom, bueno, a todos esos reinos que estaban alrededor de Israel. Y llegó a uno en particular, que fue la región de Cedar. Y la región de Cedar, otra vez busqué Google, y ahí salió, donde decía que la región de Cedar era una región muy importante, ¿sí? Muy importante en Israel. Pero ellos tenían algo. Y es lo que quiero hacerles entender con el pecado oculto. Dice la palabra que ellos se sentían muy confiados
muy seguros, que no les pasaba nada en su vida, que su vida estaba bien. Entonces ellos no tenían murallas, no tenían protección, vivían era en carpas y me imagino que uno llegaba y le preguntaba a alguien de allá de esa región: oye, ¿tú cómo estás? Súper bien. No es como estamos, súper bien. Y esa es la fortaleza que crea el pecado oculto. Que todo en nuestra vida parece que estuviera bien. ¿Trabajas? Sí. ¿Tienes mujer? Sí. ¿Tienes hijo? Sí. Todo está bien, pero realmente llevamos ese pecado oculto en nuestro corazón. Y eso era lo que le pasaba a la gente de las regiones de Cedar. Entonces por eso Dios le dijo a Jeremías: ve y diles que se sienten muy seguros porque no cierran los portones de su casa. Y eso es lo que pasa con el pecado oculto. No le cerramos la puerta al enemigo y vino Babilonia. Bueno, y ya muchos conocen la historia. El cuarto enemigo, los malos hábitos. Y Efesios 4:30 nos dice, 4:30-32, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y eso trae los malos hábitos. Interrumpe la obra del Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo de Dios. Y hoy es un momento donde el Señor nos está invitando a preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿en qué área te estoy entristeciendo? Porque hay malos hábitos. El orgullo es un mal hábito. Dirían los evangélicos, hábitos pecaminosos. El orgullo es un hábito pecaminoso. La amargura es un hábito pecaminoso. El enojo es un hábito pecaminoso. Y todos lo tenemos, o muchos lo tenemos, o algunos lo tenemos. En todo caso, yo también lo he tenido. Y eso entristece al Espíritu Santo. Y eso impide que el río del Espíritu corra literalmente en nuestro corazón. Y otra vez vuelvo a la prédica del pastor. Eso impide que la atmósfera del Espíritu Santo entre en tu casa. Entonces, cuando hay una atmósfera tensa y uno empieza, literalmente uno empieza a hacer guerra espiritual. Y te reprendo. Y la fortaleza ahí. Ahí está la fortaleza. ¿Sí o no? Ahí está la fortaleza. Es como cuando está así el papá, no sé, o la persona adulta y el chiquitico está. Más o menos así está la fortaleza. Y muchas veces no cambia eso, no cambia la atmósfera, porque no rompemos esa fortaleza. Y la fortaleza que trae los malos hábitos es que apaga el Espíritu Santo. Esa es la fortaleza, el off del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no salen las cosas? Entonces, ¿por qué a veces me cuesta orar? ¿Por qué a veces estoy en un caos en mi casa? Es porque los enemigos tienen el agua retenida en la montaña. Eso es lo que pasa. Y el quinto enemigo, el desierto. Y cuando estaba en esta prédica, yo le dije a un amigo que el desierto es un enemigo. ¿Y eso para qué fue? ¿Cómo se te ocurre? Eres un religioso negativo, el desierto nos prueba al Señor. Y yo le dije, el desierto se puede convertir en tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos quejamos y murmuramos. Por eso el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. El pueblo de Israel estaba destinado a ir a Canaán en 3 meses. En 3 meses. Y duraron 40 años en el desierto. ¿Sí? Pero hay algo también que pasa en el desierto. Y esa es la fortaleza que se crea en el desierto. Y es que
empezamos a ser indiferentes. En el desierto empezamos a ser apáticos y no vemos lo que el Espíritu Santo quiere usar para traernos sanidad. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 25-26, nos habla de que el pueblo de Israel llega a un oasis. Y en ese oasis hay agua. Pero cuando ellos van a probar el agua está amarga. Y ellos dijeron, ay, gracias Señor porque el agua está amarga. Gracias Espíritu Santo, ven. No. Empezaron, no, ese Moisés nos trajo al desierto, nos va a hacer morir aquí. Y empezaron a murmurar y empezaron a quejarse. Pero miren lo poderoso, miren lo poderoso que es Dios para quitarnos esa indiferencia. Miren lo que dice la palabra. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Yo me imagino a Moisés, Señor, llévatelos. Y el Señor le dijo, no, coge un trozo de madera. O sea que el trozo de madera estaba ahí, pero mientras tanto el pueblo de Israel, píntense el trozo de madera ahí donde está el tarrito de agua. Y empezaba el pueblo de Israel, no, es que Moisés, y no estaban viendo al Espíritu Santo que estaba en un trozo de madera ahí. Porque eso es lo que trae el desierto. Cuando no sabemos llevar el desierto, empezamos, la quejadera, la murmuración, y no vemos que ahí está el trozo de madera, que es el que nos puede hacer endulzar el agua. Y entonces Dios le dijo, toma el trozo de madera, Moisés, y tíralo al agua. Y Moisés lo tiró al agua, ¡pum! Y el agua se convirtió en dulce. Dice la Reina Valera o la NTV, dice, se convirtió en agua potable. Y eso es lo que crea el desierto cuando no lo sabemos llevar, esa fortaleza de no saber lo que está haciendo el Espíritu Santo, porque fácilmente el Espíritu Santo le hubiera contestado la oración a Moisés y le hubiera dicho, listo Moisés, está bien, y convirtió el agua en dulce, como hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino. Pero no, le quiso enseñar algo al pueblo de Israel. Cuando el Espíritu Santo le dice a Moisés, toma un trozo de madera. Toma el trozo de madera. ¿Quién iba a pensar que un trozo de madera era el que iba a cambiar el agua? Entonces Dios les quiere mostrar quién va a pensar, qué va a pensar que esa persona, que esa decisión que voy a tomar es la que va a cambiar mi agua amarga en agua dulce. Y dice la palabra, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Dios te va a sanar. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a sanar tu vida. Pero no seas indiferente al trozo de madera, porque el trozo de madera puede ser líder, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos. Entonces, abran los ojos a eso. Pero todo enemigo le llega su derrota, para no decir otra palabra, su derrota. ¿Cómo vencer a estos enemigos que impiden el fluir del Espíritu Santo? Que impiden que esas corrientes de agua traigan sanidad a nuestra vida. Lo primero, cuando estamos en incredulidad, llenar mi corazón de gratitud. Porque a veces creemos que no tenemos nada que agradecer. Entonces a veces tal vez, y otra vez vuelve la precuela de la predica del pastor Bernardo, pero esta vez no es la del fin de semana, sino la de hace 2 fines de semana, cuando estuvo exhortando a la iglesia, porque había mucho corazón duro, porque había mucho corazón, no había corazones rendidos al Espíritu Santo. Entonces muchas veces llegamos incrédulos a la iglesia. Y el incrédulo no tiene nada que agradecer. Entonces llegamos, si yo no creo en esto, ¿yo qué voy a agradecer? Sí, agradece que pudiste llegar aquí a la iglesia. Agradece que tienes una esposa, que tienes unos hijos. Agradece que tus papás tienen dinero para pagarte la universidad. Agradece que tienen dinero para pagarte el colegio. Agradece que tienes trabajo. Agradece que tienes trabajo. Y el Salmo 50 dice, capítulo 14, versículo 15, dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Entonces llámame cuando tengan problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Y empezamos a honrar.
Cuando empezamos a entender y agradecer la gloria de Dios por todo lo que nos ha dado, empieza la honra. Porque la incredulidad trae deshonra. Pero cuando yo empiezo a ver lo bueno, yo empiezo a honrar. Yo empiezo a darle gloria a Dios a través del Espíritu Santo. Lo segundo que debemos hacer para vencer esos enemigos, la dureza de corazón, ¿cómo se vence? Reconociendo que tenemos un corazón herido, que hay heridas y que esas heridas solo pueden ser sanadas por Dios. Y hoy póngase ahí la mano en el corazón. Diga: Señor, hoy reconozco que sí estoy herido. Estoy herido con ese papá. Estoy herido con esa mamá. Estoy herido con ese jefe. Estoy herido con esos amigos. Estoy herido con esos hijos, Señor, que no me honran. Estoy herido en la universidad. Estoy herido. Póngase ahí la mano en el corazón y empezamos a romper esa dureza. Y por eso hacemos viva lo que dice la palabra en Ezequiel 11:19. Y les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y cuando empezamos a reconocer que hay un corazón herido, nos empezamos a dar cuenta de nuestra religiosidad, nos empezamos a dar cuenta de nuestro legalismo, y eso empieza a romper esas fortalezas. Y ahí sí empezamos a batallar con la dureza de nuestro corazón. Amén. Lo tercero, ¿cómo podemos vencer a esos enemigos del agua? Confesando el pecado. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y hoy Dios nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es tiempo de que confesemos nuestros pecados, porque la palabra dice: el problema del hombre no es el pecado. Ese no es el problema del hombre. Eso fue problema de Adán y de Eva. Ellos sí tenían el problema porque ellos pecaron. Ya nosotros somos efecto dominó. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores. El problema del hombre es que le cuesta confesar el pecado. Ese es el bendito problema del hombre. Que no confesamos el pecado. Nos cuesta confesar el pecado porque siempre hemos vivido, como le decía a unos amigos esta semana, vivimos de la posición, vivimos de los títulos, vivimos de la unción, vivimos del apellido, del qué dirán, y nos volvemos como la gente que vivía en Nazaret. Y eso impide la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo cuarto, para vencer esos enemigos, renovar nuestra mente. Y hablaba con un ovejo que día, y entonces mi ovejo es todo espiritual, ¿no? Él a veces hasta me ministra a mí, qué loco. Entonces él empezó a decirme: líder, estoy orando y yo siento que el Señor ha renovado mi mente. Wow, impresionante el Espíritu Santo. Y yo le decía: ¿a qué hora te acuestas? Ayer me acosté a la 1 y no he hecho el devocional. Ay, los amamos. Miren lo que dice Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? A veces pensamos eso. No, que el Espíritu Santo va a caer y va a renovar mi mente enseguida y ya, wow, tengo la mente de Cristo, lo bueno, lo justo, lo malo. No, cambia de hábitos. Cambia de hábitos. Te acuestas todos los días a la 1 de la mañana viendo cositas en redes sociales. Sí, Señor, ¿cierto? ¿Eres de los que tienes luchas sexuales y entras al baño con tu celular? ¿Eres de los que tienes luchas sexuales y te quedas solo con una mujer? Bacana la propaganda. Hay que hacerla, Carlitos, hay que hacerla. ¿Te enojas con facilidad?
¿Tienes amargura en tu corazón? ¿Bien? Entonces te tengo una solución. Ay, Dios, amo esto. Empieza a acostarte temprano. Eso es renovar la mente. De eso le dije al ovejo. ¿Sabes cómo renuevas tu mente? Porque empezó, sí, escrito está, líder, decreto la palabra de Dios. No, acuéstate temprano, hijo. No entres al baño con el celular, rómpelo, cómprate un flechita, yo te lo compro. No estés a sola con una mujer. Si tú sabes que tienes lucha, no estés. Eso es una decisión. Eso es renovar la mente. Sigues enojado y pasas enojado todo el tiempo. Entonces, como me dijo alguna vez mi líder, sea asertivo y aprende a solucionar los conflictos. Sea asertivo. Eso es renovar la mente. ¿Y qué va a pasar cuando se renueve nuestra mente? Las aguas, las corrientes de agua van a empezar a caer de esa montaña. Amén. Y lo quinto, y ahí sí, declarar la palabra de Dios. Ahí sí no se puede pasar eso. Declarar la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos cuando el desierto se vuelve nuestro enemigo? Tenemos que declarar la palabra de Dios, porque Jesús así venció el desierto. Así venció Jesús el desierto. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces muchas veces el enemigo no nos va a mostrar el pan. Sí, porque a veces uno es muy evangélico. No, estoy en ayuno, entonces el diablo me tentó con un pan. No, el diablo a veces te va a tentar con tu lucha más caótica. Pero ¿cómo haces tú? Escrito está, porque el desierto te muestra espejismos. Y lo que más hace que nos desviemos de la palabra de Dios son los espejismos. En cualquier área de nuestra vida estamos en un desierto y ahí enseguida viene, ¡pum!, Satanás a mostrarnos un espejismo. Entonces te muestra el trabajo, que es el súper, hiper, mega trabajo, pero es el trabajo que te va a alejar de Dios. La mujer rimbombante, pero es la mujer que te va a separar de Dios. ¿Sí o no? El predicador chévere, entonces te vas para otra iglesia. ¿Sí o no? Sí, es así. Pero Lucas capítulo 4, versículo 14, miren lo poderoso que es esto. Dice que cuando Jesús sale del desierto, dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a declarar la palabra de Dios en tu desierto, tú vas a salir de ese desierto lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Amén. Listo. Entonces, aquí viene algo ya y ya termino porque ya creo que me estoy demorando mucho. La región de Galilea, la palabra dice que Jesús fue a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Y habían unas ciudades importantes en Galilea. Una de esas ciudades importantes era Nazaret, era Corazín, era Betsaida y era Capernaum. En todas esas Jesús hizo milagros. En Nazaret hizo más o menos por lo que les había contado, lo que está en la palabra. Pero en Corazín, en Betsaida y en Capernaum hizo más milagros. Pero hay algo característico en estas ciudades. Había incredulidad. Había dureza de corazón. No querían a Jesús. Por eso Jesús dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Él les da una profecía que iban a ser peores que Sodoma y Gomorra. Y hoy tal vez tú estés así en tu región de Galilea. Hoy tal vez tu Nazaret sea tu casa. Hoy tal vez tu Corazín o tu Betsaida o tu Capernaum sea tu trabajo, tu universidad, tu colegio, donde no hay honra, donde el único cristiano eres tú, donde no te creen. Pero dice la Biblia que cuando Jesús salió del desierto, ¿salió qué? Del poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el que va a hacer cambiar todas esas Nazaret
todos esos Corazín, todos esos Cafarnaúm. El poder del Espíritu Santo. Dáselo más fuerte a Dios, más fuerte a Dios. Y Dios va a vencer a nuestros enemigos. Y así vamos a vivir en carne propia lo que dice la palabra de Dios. Correrán ríos de agua viva en nuestro corazón. Y termino con esta promesa. Y Dios me confirmó algo a través de Daisy. Y yo sé que esta palabra va para una persona que vino aquí. Y tú tienes que escuchar esta palabra. Y está en Isaías 32:15. Hasta que al fin se derramará el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. Abundantes, abundantes. El Espíritu Santo se derramará sobre ti y va a haber sanidad en tu casa. Va a haber sanidad en tu matrimonio. Va a haber sanidad en tus finanzas. Va a haber sanidad en tus hijos. Porque el Espíritu Santo va a convertir ese desierto en tierra cultivable. En tierra cultivable, y vas a poder sembrar. Y vas a poder dar mucho fruto. Y cuando los que pasaban por ahí decían: no, este man está pero bien llevado, ahora van a pasar otra vez por ahí. Van a decir: ¡oh, yo quiero de eso también! Yo quiero de eso también. Esa casa que estaba en ruinas, yo quiero también esa casa, esa familia. Amén. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Los invito a orar, iglesia. Señor, y hoy te damos gracias, Dios, porque hoy sabemos que el río de tu Espíritu está disponible, Señor. Hoy sabemos, Señor, que esas corrientes de agua tú quieres mandarlas desde las montañas para traernos sanidad. Hoy tú quieres, Espíritu Santo de Dios, que esas aguas que salen de la montaña, Señor, sanen nuestras heridas, llenen nuestros vacíos, Señor, y seamos, Señor, esa tierra fértil, esa tierra que da abundante fruto, esa tierra que antes estaba árida, Señor, que antes estaba seca, pero tú vienes como un removedor de prado, Señor, y empiezas a hacer surcos, y empiezas a remover la tierra, y empiezas a remover nuestro corazón, Señor, para sembrar la nueva semilla de tu palabra, la nueva semilla, Señor, que restaura, la nueva semilla, Señor, de libertad, la nueva semilla de restauración. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que esa semilla, Señor, va a dar el 30, el 60, hasta el 100 por uno. Pero necesitamos, Señor, que esas corrientes de agua lleguen a nuestro corazón, que esas corrientes de agua, Señor, bajen de la montaña para traernos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque he sido incrédulo, porque he deshonrado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la dureza de mi corazón, porque eso me ha traído incredulidad. Te pido perdón por mis pecados ocultos. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, he hecho cosas en lo secreto que no te he confesado. Y por eso el Señor hoy saca a la luz todo pecado oculto. Hoy nos exponemos a la luz de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pido perdón, Señor, por mis malos hábitos. Hoy te pido perdón, Señor, porque he dejado que esas pequeñas zorrillas que van acabando con la palabra de Dios, que van acabando con el viñedo, Señor, sequen mi corazón y hagan que esa tierra esté seca, y hagan que esos enemigos retengan el agua, Señor, para que caiga en mi corazón. Perdóname, Señor, por creerme tan seguro de que no tengo que orar, de que no tengo que venir a la iglesia, de que para qué orar si Dios está en cualquier parte. Perdóname, Señor, porque no he creado murallas de protección, porque no le he cerrado la puerta al pecado, Señor. Te pido perdón, Dios, porque no he sabido llevar el desierto, porque he sido duro, Señor,
porque ha sido duro, porque me cuesta no quejarme, porque me cuesta no murmurar, porque he creído que esta situación es injusta y te veo como un Dios injusto. Perdónanos, Señor, porque eso ha impedido que las corrientes de agua de tu Espíritu Santo traigan sanidad a mi vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús, rompemos toda fortaleza de deshonra, rompemos toda fortaleza de religiosidad, rompemos toda fortaleza que trae el pecado oculto, el pensar que todo está bien, que no tengo que orar si todo está bien en mi vida. Hoy rompemos esa fortaleza en el nombre de Jesús. Rompemos toda fortaleza de entristecer al Espíritu Santo, de apagar al Espíritu Santo por nuestros malos hábitos. Rompemos toda fortaleza que ha creado el desierto por el que estoy pasando, de indiferencia, de apatía. Y hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda incredulidad en nuestro corazón, renunciamos a toda dureza en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo pecado oculto, renunciamos a toda queja, a toda murmuración, a toda amargura en el nombre de Jesús, a todo mal hábito que ha alejado mi corazón de Dios en el nombre de Jesús. Y declaramos que mi corazón se llena de fe, que yo empiezo a honrar la obra del Espíritu Santo, que yo empiezo a ver cómo los ríos, esas corrientes de agua, empiezan a caer de la montaña. Yo empiezo a ver cómo desciende el Espíritu Santo de Dios a cada área de mi vida. Yo empiezo a ver cómo el Espíritu Santo de Dios cae en mi familia, en mi casa, en mis finanzas, en mi ministerio, en el nombre de Jesús. Yo empiezo a ver ríos de sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro que salgo del desierto como salió nuestro Señor Jesús, lleno del poder de tu Espíritu, y voy a la región de Galilea. Ahora declare cuál es su Galilea. Hoy llego a mi casa, que tal vez en Nazaret, donde hay deshonra, Señor, pero hoy veo las corrientes de agua bajar de la montaña, trayendo sanidad a mi casa, porque el poder del Espíritu Santo está en mí. Yo declaro que tengo un espíritu superior como el de Daniel. En el nombre de Jesús, yo llego a Betsaida, a Capernaum, que tal vez en mi trabajo, mi universidad, y muchos van a ver los milagros y la sanidad que traen las corrientes de agua del Espíritu en el nombre de Jesús. Y vemos cómo nuestro corazón empieza a cambiar, y vemos cómo el corazón de los de mi casa empiezan a cambiar, y declaramos que todo este desierto se empieza a convertir en campo fértil, como dice tu palabra, y vemos cómo la tierra empieza a producir frutos, cosecha abundante, porque eso es lo que traen las corrientes de agua del Espíritu. Hoy te decimos: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Espíritu, ven, Espíritu Santo. irrumpe en mi ser. Los muros caerán y el cielo vendrá. Hay un río de